Hola, muy buenas a todos. Yo soy Jairo Luque del Pino, residente de quinto año de Medicina Interna del hospital aquí de Costa del Sol. Y bueno, en esta presentación lo que se pretende es hablar un poco del manejo en urgencia de la diabetes, ¿no? Así como algunas nociones básicas sobre cómo comenzar a insulinizar aquellos pacientes con diabetes que vamos a tener en el hospital. La importancia de hablar de la diabetes, porque la diabetes es una patología muy prevalente, hasta casi el 14% de los españoles tienen diabetes mellitus y hasta cerca del 40% de las consultas que se van a hacer en urgencias presentan algún tipo de alteración sobre los niveles de glucemia. Las manifestaciones de la diabetes las vamos a ver de muy diversas maneras, tanto como manifestaciones metabólicas, de pérdida de peso, hiperglucemia, polidipsia, poliuria, incluso como eventos ya vasculares establecidos, ¿no? Por mal control de esa diabetes, tanto infarto de miocardio, ictus, como problemas de albuminuria, de alteración de la función renal. Bueno, para comenzar un poco a entrar en el tema, dos pequeños casos clínicos. Este primero sería hablar de una mujer de 75 años que es hipertensa de 10 años de evolución, diabética tipo 2, no tiene dislipemia ni consume ningún tipo de tóxico y bueno, está operada de una prótesis de rodilla, jubilada y bueno, independiente para todas las actividades. La paciente toma enalapril, toma gliclazida, que es una sulfonilurea, 3 veces al día, y además toma metformina. Bien, la paciente acude a urgencias traída por su marido porque cuando llega a casa la encuentra con un lenguaje muy incoherente, agitada, pálida y con una sudoración profusa. Está taquicárdica, con sudoración, con palidez cutánea y muy somnolienta. El lenguaje es disártrico y el resto de la exploración neurológica es anodina, con una ocultación cardiopulmonar y respiratoria normal. ¿Cuál sería el diagnóstico de sospecha, ¿no? ¿Qué os plantearía y sería la primera prueba a realizar? Bueno, posteriormente lo resolveremos, ¿vale? Otro caso clínico, este caso es un varón joven de 26 años que no tiene ningún antecedente de interés, ni viaje a países tropicales, ni contacto con animales, ni relaciones sexuales de riesgo. Bebe una cerveza al día, fumador de 5 cigarrillos y también cannabis ocasional. Trabaja de monitor de surf y vive con su novia y su perro. Pues bien, el chico acude a urgencias por un cuadro de menos de 24 horas de evolución, de dolor epigástrico y vómito que él relaciona con haber tomado una ensaladilla rusa, ¿no? No ha tenido fiebre ni diarrea y la última semana tiene una sed constante y orina hasta 12 veces al día. Está ligeramente hipotenso, está taquicárdico, con regular estado general, pálido, taquineico y muy deshidratado, ¿no? Y luego el resto de la exploración, pues la dudosa irritación, dolor en epigastrio. También plantear cuál sería el primer diagnóstico que sospecharía y cuál sería la primera prueba a realizar. Lo podéis pensar y después también lo vamos a resolver. Pues bien, los 5 puntos básicos que son más importantes para poder manejar la diabetes en urgencia es primero saber diagnosticar la diabetes mellitus, en segundo lugar hacer un manejo inicial de la misma, conocer la hiperglucemia no cetósica, que es aquella que no va a tener complicaciones, también abordar la hipoglucemia y luego ya finalmente pues el abordaje de las descompensaciones cetóxicas o no cetóxicas que sí son ya graves, ¿no?
Bueno, diagnosticar la diabetes mellitus, según la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, los principales tipos de diabetes que existen son la tipo 1, que ya sabéis que es por destrucción de las células beta del páncreas y se asocia a un déficit absoluto de insulina. La diabetes tipo 2, en la que hay una pérdida progresiva en esa secreción de insulina y que se suele asociar a la obesidad y a la resistencia insulínica. Y luego hay otro tipo de diabetes, que es la gestacional y la de otras causas ya más raras, como son la MODI, asociada a pancreatitis, etcétera, que no tampoco nos interesa profundizar en este tema. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues se mantienen vigentes también los que estableció la ADA en el 2018, que es tener una glucosa en ayunas por encima de 126, el tener una glucosa plasmática a las 2 horas superior a 200 miligramos por decilitro, tras una prueba oral de glucosa, tener una glicosilada mayor de 6,5 o pacientes que tienen ya síntomas cardinal de diabetes, de polidipsia, poliuria, polifagia, y además tener una glucemia al azar mayor de 200. Todos estos criterios ya lo sabéis. En cuanto al manejo inicial, el esquema muy básico, de manera simplificada, los pacientes con diabetes tipo 1, el tratamiento va a ser insulina. Es fundamental el abordaje de educación diabetológica con enfermería para que aprendan a manejar la insulina. Y bueno, si debutan con una complicación grave, la mayoría de las ocasiones pues, pueden requerir ingreso hospitalario. La diabetes tipo 2, en cambio, se suele manejar inicialmente con antidiabéticos orales y si no debuta con una complicación se puede hacer tratamiento y seguimiento ambulatorio. En cuanto a la diabetes gestacional, pues tenemos la opción de derivar a una consulta específica que tenemos en medicina interna, que es de patología médica del embarazo, para ir a realizar el seguimiento de forma conjunta con los ginecólogos. La hiperglucemia no cetósica, aunque en nuestros pacientes ambulatorios tenemos que exigir un control glucémico más estricto, normalmente entre 80 y 130 de glucemia en ayuna, cuando tenemos a los pacientes hospitalizados debemos ser más laxos para evitar complicaciones, ¿no? Sobre todo minimizar la hipoglucemia y reducir la morbimortalidad. Por lo tanto, el Dintel debe estar entre 140 y 180 miligramos, ¿no? Y como norma general, también debéis saber que todo paciente que se va a ingresar en el hospital hay que suspenderle los antidiabéticos orales para evitar problemas también de interacciones y de reacciones con otros fármacos. En cuanto a las insulinas, aunque existen múltiples opciones de insulina en el mercado, lo que nos tenemos que quedar como importante son dentro de las insulinas basales, que son las de acción lenta, las fundamentales tenemos la glargina 100, que es la más antigua y conocida, que es la insulina Lantus, y luego tenemos glargina ya moderna de liberación ultra prolongada, que es la glargina 300, que es Toujeo, y luego la insulina de Gludec, que es la marca que el componente también Tresiva, ¿no? Que son la insulina tanto Tresiva como Toujeo de liberación ultra prolongada y con baja tasa de hipoglucemia. Esas tres insulinas las tenemos disponibles en el hospital y van a ser fundamentalmente las insulinas basales que vais a manejar. Luego, insulinas mezcla no vais a manejar en el hospital, no hace falta saberlo, ni tampoco en EPH. Y cuanto a insulina rápida, la que tenemos disponible en el hospital es insulina Lispro Humalog, ¿vale? Muy bien, esto es un esquema de cómo debemos realizar el cálculo de la dosis diaria total de insulina en el paciente que ingresa. Pues de forma muy simplificada, si el paciente tiene más de 70 años, tiene algún tipo de insuficiencia renal, por lo general debemos ajustar a lo mínimo la cantidad de insulina a administrar, que es 0,2 unidades por kilo día. En cambio, si el paciente no tiene ese, eh,
ese criterio de gravedad, pero va a tener ayuno prolongado, pues bueno, podemos aumentar pero muy levemente la insulina, y si tampoco va a tener ayuno prolongado, pues ya sí que podemos optar por una dosis de insulina más elevada de 0,4 o 0,5 en función del peso del paciente. Bueno, este es el protocolo de tratamiento de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados que se realizó en nuestro hospital. Yo lo voy a resumir de manera muy sencilla. Todo paciente con una diabetes conocida o que venga con una glucemia elevada, pues bueno, siempre debemos hacer una hemoglobina glicosilada previa al ingreso para confirmar si nos encontramos ante una diabetes o no. Y posteriormente siempre debemos pautarle controles de glucemia que normalmente se hacen antes de las comidas, ¿no? O cada 8 horas, ¿no? Y el esquema básico, independientemente de que el paciente coma o no, lo más importante es que si el paciente se administra insulina previamente, deberíamos ponerle la mitad de la dosis, siempre. Preferible quedarnos un poco corto de insulina para evitar minimizar el riesgo de hipoglucemia. Y luego, si el paciente no tiene insulina previa, no poner más de 10, 14 unidades al día. Como norma general se ponen 3-4 unidades de insulina rápida antes de las comidas, si el paciente va a comer, y luego haciendo la corrección según los niveles preprandiales que tenga el paciente de esa insulina rápida. Cuando el paciente no come, o se puede dejar únicamente la pauta correctora, y si ya se ponía insulina previamente, poner muy poca cantidad de insulina basal, también la mitad. Bien, en esta tabla, que no hay que sabérsela de memoria ni nada, pues normalmente estas son las tablas de corrección de la insulina rápida que ponemos antes de las comidas, ¿no? Generalmente se selecciona la pauta estándar, ¿no? Ponemos, por ejemplo, 3 unidades de insulina rápida antes del desayuno, almuerzo y cena, y asociado a esta pauta, ¿no? En función de los niveles que tenga el paciente antes de cada comida, pues aumentaremos en mayor o menor medida esa insulina que ya le hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 unidades y el paciente tiene 230 de glucemia, pues finalmente se le pondrán 7 unidades a ese paciente. Y bueno, en cuanto a ese el ajuste que hemos dicho de la dosis inicial, de cuánto debemos poner de insulina lenta e de insulina rápida, que por supuesto si luego sigue habiendo duda o no hay buen control glucémico, siempre se puede consultar con nosotros, con medicina interna, para optimizar el tratamiento. En cuanto a la hipoglucemia, ya sabéis que la hipoglucemia es la triada clásica de Whipple, ¿no? Que es síntoma adrenérgico y neuroglucopénico. El paciente está muy sudoroso, está confuso, está taquicárdico. Detectamos que hay una glucemia menor de 70, y además el paciente mejora cuando se normalizan los niveles de glucemia. Entonces, esto es muy importante. Debemos sospechar que el paciente pudiera tener algún tipo de hipoglucemia cuando estos son pacientes que ya están en tratamiento con insulina o están en tratamiento con antidiabéticos orales tipo repaglinida o sulfonilurea, ¿no? De la miglitinida, de los más utilizados, la repaglinida, y de la sulfonilurea, el más utilizado, es la gliclazida, ¿no? Y luego también hay que prestar especial atención a las hipoglucemias que pueden tener un mayor tipo de gravedad, que son las que aparecen por la noche y secundarias al ejercicio. Bien, en esta tabla se resume muy bien cuál debería ser el abordaje ante un paciente que presenta hipoglucemia. Si el paciente presenta menos de 70 o de 60 de glucemia capilar, pero el paciente es capaz, está consciente, orientado y es capaz de ingerir, pues le daríamos un vaso de leche con azúcar o un zumo de naranja, ¿no? Y posteriormente, en 15 minutos, veríamos cómo está el nivel de glucemia. En cambio, si el paciente nos avisa y ya está inconsciente o no es capaz de ingerir, pero si el paciente tiene una vía intravenosa, habrá que administrar glucosmón. El glucosmón es suero con glucosa al 50%, muy concentrada. Eso es la dosis inicial, y después se le mantiene pues, una vía con glucosado al 5%. Si el paciente no tiene vía intravenosa, ahí hay que administrar el glucagón intramuscular. Y ya posteriormente, si el paciente se recupera con buen nivel de conciencia, pues ya puede seguir tolerancia oral con hidrato de carbono.
Y este es el esquema también que siguen en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, ¿no? Por el servicio de endocrino. Y bien, el último bloque de las urgencias en diabetes es conocer las descompensaciones cetóxicas y no cetóxicas, que sí son complicaciones graves y con una alta letalidad que debemos conocer. Estos dos tipos de complicaciones graves van a ser la cetoacidosis diabética y la descompensación hiperosmolar. Como norma general, la cetoacidosis diabética suele ser una complicación de la diabetes tipo 1 y el hiperosmolar de la diabetes tipo 2, pero esto no siempre es así. Ya veréis que en medicina no todo es lo que nos han dicho los libros y podremos encontrárnoslo de forma intercambiada. Bueno, mínimamente un poco explicando la situación fisiopatológica por la que se produce. Normalmente en el estado hiperosmolar el déficit de insulina que va a tener el paciente es relativo, no va a ser total y se obtiene la fuente energética a nivel muscular aumentando la glucogenogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Con lo que al final va a haber una situación de hiperglucemia que favorece una diuresis osmótica importante y el paciente está muy deshidratado. En cambio, en la cetoacidosis lo que hay es un déficit absoluto de insulina y el organismo tiende a obtener como fuente de energía los ácidos grasos, ¿no? Entonces se genera una gran liberación de cuerpos cetónicos, hay una hipercetonemia y esa hipercetonemia, el problema es que genera una acidosis. Vamos a tener una acidosis por cuerpos cetónicos o cetoacidosis. La cetoacidosis diabética, la triada que nos vamos a encontrar es la hiperglucemia, la acidosis y la presencia de cuerpo cetónico. Deben estar presentes las tres características para que hablemos de ello. Los síntomas que suele tener la cetoacidosis diabética, pues vamos a tener síntomas cardinales de diabetes, astenia, anorexia, dolor abdominal es muy característico y las náuseas y los vómitos. Y luego como signos clínicos es muy típico el fetor cetónico, la respiración de Kussmaul, la deshidratación intensa y el paciente suele venir con alteración del nivel de conciencia. Incluso el dolor abdominal es tan característico que hay veces que puede simular hasta un abdomen agudo. En cambio, la descompensación hiperosmolar suele ser de personas más mayores, ancianos, con un cuadro más insidioso, no tiene una presentación tan aguda, tan brusca. Es raro que el paciente venga con dolor abdominal, pero sí viene muy deshidratado y con mucho mayor afectación del nivel de conciencia. Además, la hiperglucemia suele ser mucho más elevada, mayor de 600 y con una osmolaridad también aumentada. Y cuando medimos los cuerpos cetónicos puede haber, pero mínimo, no presenta una cetonemia importante. En esta tabla también se resumen muy bien las principales características de las dos entidades. Sobre todo lo importante es que el hiperosmolar suele tener glucemia mayor de 600, osmolaridad alta, la cetonemia suele ser muy leve y el anion gap va a ser normal, es decir, menor de 12. En cambio, la cetoacidosis grave va a tener acidosis con el pH por debajo de 7, el bicarbonato va a estar disminuido y va a haber presencia de cuerpos cetónicos con un anion gap aumentado, mayor de 12. Esas son las diferencias fundamentales. El cálculo del anion gap, aquí os recuerdo el resumen de cómo se calculaba, que es fácil de hacer, y hay que tener presente mientras estamos en urgencias que la única razón por la que el anion gap se encuentre elevado no va a ser la cetoacidosis diabética, también lo vamos a tener la alcohólica, la acidosis láctica, cuadro de intoxicación, de insuficiencia renal y de radiomiolisis masiva, ¿no? Simplemente para tenerlo en cuenta.
El objetivo del tratamiento que debemos fijarnos con los pacientes que tienen este tipo de complicaciones, decir que lo más importante es la sueroterapia, es lo fundamental, sobre todo en los primeros momentos. Y después, lo segundo más importante va a ser la insulina, porque con la insulina vamos a detener la cetogénesis y además vamos a controlar la glucemia. Ya en tercer nivel también tenemos que estar pendientes de los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Corregir el potasio y corregir el bicarbonato. Y luego tampoco se nos puede olvidar, hay que incidir sobre el factor desencadenante que ha provocado esa complicación, pues si es una infección o lo que sea. Aquí tenemos esos factores desencadenantes. Pueden ser un paciente con una diabetes que ha hecho un incumplimiento terapéutico, paciente que ha debutado, ¿no? Ese ha sido el primer episodio de una diabetes, o tenga una enfermedad aguda que le ha descompensado esa diabetes, ¿no? Puede ser una infección en la mayoría de los casos, pero también un ictus, un infarto, una pancreatitis. Y luego hay muchos fármacos en pacientes oncológicos, por ejemplo, pacientes con patología autoinmune, como son los corticoides o también muy típicos los antipsicóticos. Bueno, este es un esquema que sencillamente os lo traigo para que lo tengáis ahí de chuletilla en el móvil. Realmente el abordaje que vais a hacer de estas complicaciones graves de la diabetes, tanto de la cetoacidosis como del hiperosmolar, lo vais a hacer únicamente cuando estéis de guardia en observación de urgencia, no en la policlínica. Pero bueno, por si queréis tenerlo de chuleta en el móvil, viene bien tenerlo, ¿no? Sencillamente os lo voy a repasar. Hay que empezar con la fluidoterapia intensa. Primero hay que poner 2 litros de suero salino normal en las primeras 2 horas y después, en función del estado de deshidratación del paciente, habrá que dar mayor o menor cantidad de suero, ¿no? En función de cómo esté el sodio, pues daremos el fisiológico normal o el isotónico o daremos hiposalino. Y sencillamente aquí os pongo una fórmula para saber cuál es la cantidad total de líquido a reponer al paciente en función del déficit que tenga. Muy importante, estos pacientes hay que tratarlos con perfusión de insulina. Normalmente hay que dar un bolo inicial, que es de 0,1 unidades por kilo, y posteriormente mantener la perfusión a ese ritmo, 0,1 unidades por kilo a la hora. ¿Vale? Y habrá que hacer determinación horaria de esos niveles de glucemia. ¿Cómo debemos mantener esa perfusión de insulina? Pues mantenerla hasta que la glucemia sea por debajo de 250. Si conseguimos que baje de 250, ahí ya cambiamos además del fisio, añadimos glucosado y ahí tendríamos que reducir la perfusión de insulina a la mitad, ¿no? A 0,05 unidades kilo hora. Pero es muy importante que nunca se debe quitar la perfusión por completo hasta que se resuelve la cetoacidosis. ¿Cuándo diríamos que se ha resuelto la cetoacidosis? Cuando tenemos un pH mayor de 7,35, el anion gap es normal y tenemos el bicarbonato por encima de 18. En ese momento también habría que iniciar tolerancia de alimentación y habría que administrar al paciente una insulina subcutánea y una insulina subcutánea que sea basal para que mantenga el efecto sobre la acción de la glucemia más allá del uso de la perfusión de insulina que se hace con insulina rápida. Y ese solapamiento debería realizarse al menos durante 2 horas. Se pone la insulina subcutánea, se espera 2 horas de tiempo solapada con la perfusión y posteriormente la retiraríamos. Luego, además, simplemente saber que como la insulina baja los niveles de potasio en sangre, habría que dar suplemento de potasio en los sueros para evitar una hipopotasemia. Y el bicarbonato, únicamente lo que hay que saber es que por lo general no hay que administrar bicarbonato salvo una cetoacidosis muy grave con un pH por debajo de 7 la cetoacidosis o de 7,20 en el hiperosmolar. Porque bueno, lo que se ha visto es que en líneas generales, si se administra bicarbonato sin tener una cetoacidosis grave, al final bloqueamos los mecanismos de compensación de contrarregulación del organismo y al final empeoramos el cuadro nosotros. Y nada, aquí sencillamente os dejo también un esquema de la Junta de Andalucía de eso, cómo abordar estas también complicaciones graves para el que los quiera.
y también aquí viene resumido de cómo hacer el cálculo y las pautas de insulina, ¿no? Tanto de insulina rápida como lenta. En cuanto a los casos clínicos que hablamos inicialmente, en el caso 1, los datos importantes, bueno, es una persona mayor con diabetes tipo 2 que está en tratamiento con una sulfonilurea, además a dosis importantes, y que viene con alteración neurológica, sudoración, somnolencia. Ahí lo que habría que sospechar, más importante, es que la paciente tenga una hipoglucemia. Y eso lo podemos saber muy fácilmente desde la puerta en la que vemos a la paciente haciéndole una glucemia capilar. Y el otro caso era un chico joven, sin ningún antecedente, que lo importante es que viene con un dolor abdominal muy importante, viene muy deshidratado, y ahí lo que habría que pensar es que el paciente ha podido tener el debut de una diabetes tipo 1 en forma de cetoacidosis. Y eso fácilmente lo veríamos con una glucemia capilar, que veríamos que tendría una hiperglucemia, y una gasometría donde vamos a encontrar que va a tener presencia de acidosis. Muy bien, pues eso sería todo. Si queréis, os he dejado aquí también un enlace para el que lo quiera descargar de unos esquemas que hice yo cuando empecé la residencia sobre cómo diagnosticar y tratar los principales trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, ¿vale? Que pueden servir de ayuda sobre todo en la guardia. Y eso es todo. Muchas gracias a todos y nada, bienvenidos al hospital. Que espero que nos veamos pronto y lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Un saludo.